Vamos a leer en Hechos capítulo 11, versículos del 15 al 26. Y dice así: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. O sea, los está incluyendo, ¿verdad? Como que han recibido en este momento, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. No eran participantes ni disfrutantes del Espíritu Santo. Dice, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y nos dice, y se congregaron allí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía, nos dice la palabra de Dios. Aquí, en esta lectura, lo primero que me llama la atención es cuando empiezo a leer y dice: cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Porque, claro, ¿a quién se le hablaba? ¿A quién se le enseñaba? ¿Y a quién se le testificaba? ¿De judíos? ¿A quiénes? ¿A quiénes? De judíos a judíos, ¿verdad? Los judíos hablaban entre ellos. Y dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, se pregunta, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Porque ¿quiénes eran los que estaban recibiendo el Espíritu ahora? ¿Quiénes eran? Fuerte, hermanos. Los gentiles, ¿verdad? Y hermanos, al final de la lectura, en el versículo 26 nos dice que se les llamó a los discípulos aquí por primera vez, ¿cómo? Cristianos. Y hermanos, esta porción de la palabra de Dios es un regalo para nosotros, que nos recuerda que desde aquella primera vez, a los cuales también se les entregó el Espíritu Santo, esos gentiles que recibieron
ese don inefable, fueron el comienzo, ¿verdad?, hasta nuestros días, en el cual hoy nosotros nos sentamos en estos bancos y nos juntamos, como hemos leído aquí, donde se congregaban y donde enseñaron durante un año, la iglesia, donde se les empezó a llamar cristianos por primera vez. Y esos ahora, hermanos, también somos nosotros. Y yo quiero preguntarles a ustedes si os habéis parado a pensar cuál es vuestro propósito. ¿Por qué os llamáis cristianos? ¿Cuántos se despiertan cada día y se preguntan, Señor, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Yo que soy cristiano. Y hermanos, muchos quizás deberían preguntarse en quién creen y por qué creen. Segunda de Timoteo, dice el capítulo 1, los versículos 6 al 10, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, antes de seguir adelante vamos a ir al Señor en oración para pedir la bendición para este tiempo en el cual el Señor nos permite abrir y compartir su palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchísimas gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, compartir de ella, Señor, y disfrutar de aprender más y más de ti, de, Señor, poder buscar en ella tu voluntad para nuestras vidas, tu guía, Señor, para cada una de nuestras vidas. Padre amado, obra en medio nuestro, te pedimos en esta tarde que no se hable, Señor, lo que los hombres quieren oír, que no se diga lo que los hombres quieren decir, Señor, sino que sea tu bendita y santa palabra la que guíe, Señor, este culto, que sea un culto agradable a ti, Señor, que sea tu palabra obrando en la vida de tus hijos. Padre, te pedimos que tú nos guíes y que nos acompañes en este tiempo y que nos bendigas a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Hermano, hermana, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito como cristiano si es que eres cristiano? Si es que crees, si es que sabes a quién o en quién crees. Aquí en 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 6 comienza diciendo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y yo me pregunto, ¿cómo puedes hacer para avivar el fuego? ¿Cómo se aviva un fuego? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo?
¿verdad? Tapándolo, ¿no? Cubriéndolo. Así avivamos un fuego, ¿no? Cerrándolo. ¿Cómo avivas el fuego? Sino alimentando el fuego. Y hermanos, muchos cristianos lo que hacen es esconder, guardar el fuego del don de Dios, como si fuese algo que hay que proteger. Cuando que la palabra de Dios te dice que debes avivar el fuego del don de Dios. La única manera, hermanos, es entendiendo en quién crees. Es entendiendo lo que te pide, entendiendo lo que reclama de tu vida como cristiano. O sea, alimentando el fuego del don de Dios. Y hermanos, lo primero que tenemos que entender es que el Hijo de Dios vino a este mundo con un propósito, que era buscar y salvar ¿a quién? Al que se había perdido, ¿verdad? A mí. Y a cada uno de ustedes. Mateo, el capítulo 18, el versículo 11 nos dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea, cada uno de nosotros. El capítulo 2 de Efesios, los versículos 11 al 22, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros y yo, nosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que estáis en otro tiempo, en otro momento diferente, hermanos, otro tiempo. Vosotros que estáis en otro tiempo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció, hermanos, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada del Espíritu, para morada de Dios en el Espíritu. Ya me estaba yo equivocando de versículo. Hermanos, Cristo vino al mundo para salvar al mundo, para unir al mundo y más importante aún, para reunir al mundo.
bajo un propósito, con un propósito. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios no habla de un sitio cualquiera. La palabra de Dios nos habla de un sitio donde reunir y donde se reúnen y donde se reunirán los cristianos. Un sitio llamado ¿qué? ¿Cómo se llama el sitio a donde Dios manda a sus hijos a reunirse? A la iglesia, ¿verdad? Yo sé que hay gente que a veces se equivoca, ¿no? Y bueno, con esto de que es verano, hay gente que dice, bueno, también me puedo reunir en la playa, ¿no? O en una terracita, ¿no? En invierno hace frío y te puedes reunir en tu casa, en el sofá, ¿verdad? Que estás más a gusto. No, no, hermanos. Dios nos manda a reunirnos en un sitio. Y ese sitio se llama iglesia. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y hermanos, ¿cómo es posible que alguien se preocupe de los demás del rebaño desde la comodidad de su hogar? ¿Cómo es posible que alguien se preocupe por los demás desde un sitio alejado del cual te apartas, te abstraes y dejas de tener conocimiento del rebaño? Algunos, voy a hacer una pregunta y quiero saber si alguien puede responderme. ¿Hay alguno que tenga un poder místico y sepa leer la mente o sepa ver a través o tenga sueños que le den una visión? Sí, hay gente que tiene sueños, ¿verdad? Otros tienen pesadillas, pero ninguno tiene sueño revelador, ¿verdad? ¿Verdad que no? Hermanos, este versículo que acabamos de leer nos recuerda que tenemos un propósito en la iglesia, un propósito en la iglesia y que cada uno de nosotros debe cumplir con su propósito. Entonces, yo les pregunto, hermanos, ¿cuáles son los propósitos del cristiano en la iglesia? ¿Cuál es el propósito que el cristiano debe cumplir en la iglesia? Y hermanos, lo primero que tenemos que entender es que el primer propósito de la iglesia y de los que están en la iglesia es evangelizar, o sea, es compartir ¿de qué? De la palabra de Dios, no de tus gustos, no de tus vivencias, no de tus ideas, no, es compartir la palabra de Dios, evangelizar. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros que formamos una iglesia, y en particular nosotros que formamos esta iglesia, tenemos la responsabilidad de que una vez que hemos recibido el poder, cuando el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, es ser testigos. ¿Qué es ser un testigo? Declarar una verdad, ¿verdad? Te llaman a juicio y tú eres un testigo de algo que has vivido, de algo que has visto,
de algo por lo que puedes hablar. Y hermanos, Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermanos, estamos aquí para ser testigos de la obra de Cristo en nuestras vidas, porque hemos recibido el Espíritu de Dios. Entonces tenemos la responsabilidad dada a través de la palabra de Dios de serlo, de ser testigos. Y hermanos, no somos testigos de una cosa liviana, vana o de poco valor. Somos testigos y somos beneficiarios de poder hablar, de poder compartir, de poder anunciar las buenas nuevas de salvación a los que creen y a los que aún no han creído, a los necesitados de este mundo. Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 28, al 28, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es ¿quién? Dice, la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Hermanos, venimos a declarar a Cristo, ese don, ese regalo que Dios brindó a este mundo. La esperanza de la gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, dice, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. Estamos haciendo una obra de beneficio para el que oye. Estamos haciendo una obra de perfección para el que oye, porque la palabra de Dios nos dice que el fin es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre que escucha la palabra de Dios. Y hermanos, Dios nos ha dado el beneficio de participar de este hecho. Todo hijo de Dios debe anunciar la verdad de la salvación. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros, les vuelvo a preguntar, tiene poder de adivinación? ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es el fin de nuestros días? ¿Cuál de nosotros sabe cuál es el fin de los días de nuestros seres queridos? Como para poder tomar nosotros la decisión y la determinación de que hoy no es un buen día para hablar de Cristo a alguien que lo necesita. Hermanos, Dios nos dice que este es el tiempo aceptable. Esta es la hora, es el día de salvación. ¿Cuándo? Hoy, hermanos. Y hoy
nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de compartir esta salvación. Ahora, claro, la pregunta aquí no es si es o no es el día. La pregunta aquí es si estás o no estás dispuesto a sufrir por compartir. En Colosenses, el versículo que habíamos leído antes, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Verdad? El pastor nos decía de cuántos países hay en los cuales un cristiano no puede cumplir abiertamente con su deber porque se juega la vida por eso. O sea, hay cristianos en el mundo, hermanos, dispuestos a padecer persecución y espada con tal de poder cumplir con 2 de Corintios 6, 1 y 2, para poder llevarles en el día, en el tiempo aceptable, en la hora de la salvación, la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. ¿Cuál es tu disposición para esto? No, es que, claro, es que con el trabajo, yo cuando trabajo yo no testifico porque claro, no voy a mezclar las dos cosas. Yo no puedo testificar cuando trabajo porque la gente se ofende, ¿no? Y claro, no voy a ir a ofender a la gente. Nada, en una reunión familiar no voy a testificar porque no quiero ofender a nadie, no quiero que mis familiares que no son salvos se alejen de mí porque se van a ofender. Es que es un amigo de toda la vida y no, él ya sabe cómo pienso, pero no lo quiero ofender, no quiero insistirle con un tema de absoluta necesidad como es la salvación. Y hermanos, nosotros tomamos la decisión de apagar el fuego del Espíritu Santo, de apagar el fuego del don de Dios. Cuando Dios nos pide y nos exige que hagamos lo contrario. Porque si nosotros hablamos, si nosotros compartimos, si nosotros cumplimos con nuestra parte, hay alguien que es poderoso para salvar. Hay alguien que no falla. Hay alguien que es capaz de transformar corazones de piedra, ¿verdad? Y nosotros decidimos decirle, no, Señor, tú ve para allá, tú espérate que hoy no toca, Señor. Y estamos siendo de tropiezo, hermanos, a la palabra de Dios. Porque, ¿por qué no toca hoy? ¿Por qué hoy no es el día aceptable? Cuando la palabra de Dios me dice que hoy, ahora, este preciso momento es el momento. Y hermanos, tenemos el deber de compartir la verdad. Y este es un versículo que todo el mundo conoce, pero que nadie, o casi nadie, quiere hacer suyo. Mateo 28, 19 al 20. ¿Quién no lo conoce? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice el Señor, y he aquí, yo, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque, hermanos, tenemos la obligación de compartir todos los días hasta el fin de nuestros días y hasta el fin de este mundo tal cual lo conocemos a los que lo necesitan. Y Jesucristo, tu Salvador, te está diciendo que Él está contigo todos los días para que puedas salir y compartir este regalo que tú disfrutas, pero para que lo compartas con los demás, no para que lo guardes tú en tu
tu casa. Hermanos, no conocemos los tiempos de Dios, pero sí que sabemos cuál es el mandato de Dios. Y otro propósito que tiene Dios para el cristiano es el de edificar. Es el propósito de edificación. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12, dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación ¿de qué? De la iglesia, ¿verdad? Y esto, hermanos, es una cosa muy recurrente y muy preocupante. Los hermanos vienen y quieren: pastor, yo quiero predicar, pastor, yo quiero no sé qué, yo quiero hacer no sé qué, yo quiero hacer no sé cuánto. Vale, hermano, ven a la iglesia, estate en la iglesia, participa de la iglesia y podrás hacer. Ah, no, pero yo quiero venir cuando voy a hacer. Si no voy a hacer, ¿para qué voy a ir? Hermanos, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación. Y hermanos, los dones espirituales son variados y son para la edificación de la iglesia. El Señor ha llamado y ha preparado a sus hijos para predicar la palabra, para edificar a su pueblo, para enseñar la sana doctrina, la única doctrina de salvación. Pero tenemos que entender, hermanos, que edificar en la iglesia no es solo trabajo del pastor, sino de cada uno de los cristianos que se reúnen en la casa de su Padre, o sea, en la iglesia. Tenemos que apoyar y aportar para el buen funcionamiento y para el crecimiento de la iglesia con los atributos que Dios nos dio. Y hermanos, lo podemos hacer con nuestro testimonio. Lo podemos hacer con nuestro ejemplo. Lo podemos hacer tomando la responsabilidad de invitar a otros a nuestra iglesia. ¿Cuántas visitas nos procuramos hacer cada semana? ¿Cuántos de nosotros pensamos en toda la gente que tenemos que invitar y insistimos en invitar para que esta iglesia un día se nos quede pequeña y no tengamos bancos libres? Hermanos, nuestras acciones reflejan el amor de Dios en nosotros y reflejan nuestro conocimiento del poder de Dios. Con nuestro ejemplo enseñamos cómo buscar a Dios, cómo adorar a Dios. Con nuestro ejemplo leyendo la Biblia, hermanos, con nuestro ejemplo orando, hermanos, cuando estamos a punto de comer y hacemos que esa persona de al lado se quede mirando y se dice: ¿por qué agacha su cabeza? ¿Por qué da gracias por los alimentos? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta muy importante, y es si estoy sirviendo de edificación en mi iglesia. Si estoy siendo útil para otros, como otros fueron útiles para mí, para mi crecimiento, para
poder mantenerme firme en el momento de dificultad. No que tengamos, hermanos, algo bueno en nosotros que ofrecer, sino que queremos y que debemos desear compartir lo que recibimos de Dios, lo que Dios depositó en otros para ayudarnos a nosotros. Colosenses, el capítulo 2, el versículo 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermanos, acciones de gracias, o sea, para ayudar a otros, para bendecir a otros. Actos que no hacemos por nosotros, que hacemos por los demás, que hacemos por la obra de Cristo en nosotros. Y hermanos, como último quiero preguntarles a ustedes si es que tienen un propósito como cristianos, si es que como cristianos tienen un propósito en la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y hermanos, este último punto no es un punto que pueda desarrollar por ustedes. Es un punto en el cual ustedes deben pensar, en el cual ustedes deben razonar y recapacitar. ¿Tengo un propósito como cristiano? ¿Tengo un propósito en mi iglesia? ¿Soy de alguna utilidad en mi iglesia? ¿Cuántos de nosotros podemos pensar en todo lo que estamos dispuestos a hacer en la iglesia? En todo lo que deseamos hacer en la iglesia, en todo lo que queremos y deseamos hacer para los que están en la iglesia. Hebreos capítulo 10, 19 al 25 dice así: que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, ¿cuál es nuestro propósito como cristianos? ¿Cuál es nuestro propósito en nuestra iglesia? ¿Estamos disfrutando de esta libertad que tenemos para entrar en el lugar santísimo? Porque, hermanos, hoy disfrutamos de estar en el lugar santísimo. ¿Cuánto hacemos en agradecimiento a nuestro Señor por este camino nuevo y vivo que tenemos a través de Cristo? ¿Cuánto estamos, hermanos, dispuestos a hacer
por la obra de Cristo en la cruz. Que podamos en esta tarde reflexionar, que podamos en esta tarde vernos a nosotros mismos y ver dónde estamos, ver qué estamos haciendo y ver si realmente podemos hacer algo mejor en nuestra iglesia, si podemos hacer algo mejor como cristianos, como hijos de Dios, si podemos tener un propósito real como hijos de Dios.